Bien, amigos, la prensa y los profesionales de la prensa tienen necesariamente que repensar el futuro de ellos y de los medios en la República Dominicana. El presidente de los Estados Unidos, desde antes de ganar las elecciones, pues se enfrentó prácticamente a los principales medios, a CNN y a New York Times, que son en televisión y en prensa escrita los líderes de la comunicación en Estados Unidos. La semana pasada, a petición del New York Times, el presidente de los Estados Unidos se reunió con el presidente del New York Times y después de decirse algunas cositas, como la reunión fue a solicitud del periódico, parece ser que el punto importante que quería hacerle saber el periódico al presidente es que él estaba en plena libertad de decir lo que quisiera sobre ese diario, pero que por favor no lo tilde de un periódico contra su figura, porque Estados Unidos es un país en que, por la cantidad de sus habitantes, pues entre ellos hay muchas personas que son muy apasionados y a veces rayan en el fanatismo, que todo el mundo ha sido testigo de que no pasa una semana sin que en ese país no ocurra un acto producto del exceso de fanatismo o religioso o político o de alguna área racial sobre todo. Eso con algunas cosas que cada día se incrementan más en República Dominicana, como el mayor uso de digitales, al tener tantas personas, teléfonos celulares y al haber tantos avances en esos teléfonos que te traen prácticamente todo y algo más, pues ha puesto a un ciudadano común al tanto de todo lo que ocurre sin el filtro necesario para saber qué es verdad y qué no lo es. Por otra parte, también le da la oportunidad al ciudadano no profesional de la comunicación a expresarse en cualquier forma. Y ahí se ven cosas que ya se ha comenzado a desarrollar un sexto sentido para detectar lo que es verdad y lo que no lo es. Por ejemplo, todo el mundo es periodista, porque todo el mundo tiene el acceso a difundir lo que quiera con mayor cobertura que cualquier diario escrito. Por un celular es posible llegar a más personas que un periódico escrito, costosísimo. Ustedes no se imaginan lo que cuesta un diario. El hecho de que sea diario ya es un valor de 365 días y algunos le han quitado 52 una vez por semana. También el diario tiene los insumos. Insumo es papel, tinta, maquinarias, etcétera. Pero el componente del recurso humano, que se compone de lo administrativo y de lo informativo. Ese cuerpo de periodistas, que también se dividen en ejecutivos por áreas, cada periodista cubre una fuente
o en la redacción o en la calle. Salud, educación, justicia, policía, sociedad, deportes. Todo eso implica un jefe de redacción por área, pero a su vez ese director, ese jefe de redacción, tiene a su vez periodistas que trabajan para ello. Eso trae un tinglado de recursos humanos, de personas, de profesionales que cuestan y cuestan mucho y cuestan 24 horas y cuestan 365 días al año. Entonces, eso va a competir con algo que no cuesta relativamente nada, y es el digital. Un periodista está más lejos de una información que un testigo con un celular. No me refiero solamente a los miles de cámaras que tanto el sector oficial como el sector privado ya tiene y que son fuentes de información, sino a que cada ciudadano tiene un teléfono con una cámara, un micrófono, una grabadora y el acceso a difundir eso. No solamente para usted poner un periódico escrito en un barrio, en una casa, necesita una persona que vaya al periódico a las 3 de la mañana, tome la prensa de distribución, vaya a su lugar, distribuya esos periódicos a sus distribuidores y lleven uno por uno a los hogares que están suscritos o reparta los diarios gratuitos. Eso se multiplica por la ciudad, por las ciudades, por los pueblos, por el país, y no se imagine cuando eso se tiene que llevar a un aeropuerto o a otro país. Sin embargo, usted coge, sencillamente, ve un bulldozer pasar por un pequeño camino vecinal y dice, oh, pero ese bulldozer es del Instituto Agrario Dominicano, o ese bulldozer es de Obras Públicas, o ese bulldozer es del INDRI, o esa perforadora es del INDRI, y esa propiedad es privada. Ah, pues espérate ahora mismo. El gobierno le está haciendo un camino, o le está haciendo un pozo a fulanito de tal en Matagorda, y se acabó el problema, y lo mete ahí sin averiguar absolutamente nada, y eso está en la capital, en el barrio, en el último rincón del país, y todos los días gente en Europa, en Estados Unidos, en tiempo real. Es decir, que estos periódicos ya no pueden competir, no pueden competir. Es un esfuerzo porque indudablemente lo escrito y lo impreso tiene un peso y un filtro diferente. Pero en el mundo lo maneja la economía. ¿Cómo es posible que una cosa que ocurra hoy, yo lo voy a leer mañana aquí en el Nuevo Diario? Pero a los 5 minutos después de ocurrir, ustedes lo van a tener aquí, no hay que esperar 24 horas. Entonces, eso no cuesta nada y aquello cuesta mucho. Hay que repensar cuando los dueños de medios piensen seriamente en que ya eso no es negocio. ¿Qué vamos a hacer con todos los periodistas y los empleados, miles y miles que trabajan, no solamente aquí, sino los reporteros por área y en el interior? ¿Se van a ir a huelga?
nos recuerda el caso de un sindicalista famoso, quizá uno de nuestros mejores sindicalistas, que se llamó Barbarín Mojica. Barbarín Mojica le tocó dirigir el sector portuario en el momento en que el barco que venía traía carga en su bodega y esa bodega llegaba al muelle, un sindicato entraba al barco, entraba a la bodega, esos hombres colocaban la carga en un winche, que así se llama, una plataforma con un cable, y lo colocaban ahí, lo ponían fuera del barco. Cuando se ponía en el muelle, entonces, otro sindicato, el sindicato de Arrimo, con una carretilla, cargaba esa caja o esas cajas y la llevaba al almacén. Si la carga era muy pesada, otro sindicato, entonces, cogía con una uña, un montacargas, eso, y ese era otro sindicato. Es decir, que la carga la manejaban 3 sindicatos. El sindicato de abordo, nacional de abordos, el sindicato de Arrimo Poasi y el sindicato de Arrimo Sinamoa o Estapi motorizado. Pero eso no se para ahí. Cuando el importador retiraba su carga, entonces un sindicato de camioneros tenía la exclusividad de sacar la carga y llevarla al destino. Cuando eso ocurrió, cada sindicato tenía su directiva, pero un solo día vino el furgón y el barco trajo un furgón y ese furgón se ponía arriba de un camión y el camión iba a su destino. Se eliminaron 3 sindicatos al mismo tiempo. 3 sindicatos al mismo tiempo. Se hizo de todo. Lo último que se pidió era que se pagara a los trabajadores sin trabajar porque le estaban quitando el trabajo. Y el único sindicato que todavía está, y hay problemas con ello, es el del camión, el cabezote que coge el furgón y lo lleva a su destino, que no permite que otra gente lo haga. Todas esas cosas van a pasar con la información y va a pasar con la prensa escrita. No sabemos cuándo, pero ustedes van a ver cómo los periódicos van a bajar primero la cantidad de páginas, después van a bajar la cantidad de el tamaño. Y muchos preguntan, ven acá, ¿y por qué hay gratis? Porque la publicidad gratuita permite que el periódico tenga mayor tirada porque los anuncios cubren ese costo. Un periódico normal que se venda por suscripción puede tener en República Dominicana una buena circulación entre 30 y 50 mil ejemplares, costosísimos, y un periódico gratuito tiene arriba de 100 mil ejemplares, menos páginas y llega a más personas. Por tanto, esos especiales de los supermercados y de los que venden electrodomésticos, pues la gente lo quiere ver y estudiar los precios al paso. Y esos todavía serán los últimos en dejar de circular o en no reducir su contenido. Es decir, preparémonos para un cambio importante en la prensa escrita. No sabemos qué vamos a hacer. Toda esa gente que se está yendo al paso para la radio y la televisión, pero resulta que la televisión y la radio, cada día los jóvenes, mucha gente nos ve por aquí y nos oye por el teléfono. Es decir, que la propia televisión le llega su turno. Es decir, tenemos que ir preparándonos. Y nosotros vimos ayer una biografía de un periodista dominicano
que yo creo que cuando él se sienta con sus 80 años a ver lo que está pasando, debería de pensar en que estamos en otro mundo. Nos llega un reportaje que apareció en un periódico con la firma de Ignacio Guerrero. El periódico habla de un señor de un municipio de Santiago que se llama Villa González. Haber servido a su pueblo y a la sociedad desde distintas trincheras y poder levantar una familia integrada por su esposa y 10 hijos, los cuales hoy todos son profesionales, inclusive hay legisladores, dentro de ellos periodistas, están dentro de las mayores satisfacciones en su vida profesional acumulada por Francisco Antonio de Asa. Se trata de un verdadero ícono de la comunicación de Villa González, que lo vio iniciarse como corresponsal en la década de los 60 y que ha sido testigo de su ascenso en los medios y en sus aportes a la sociedad desde las distintas funciones públicas que ha ejercido. Por razones de salud, se apresta ya a cumplir 80 años. Hace 6 meses se ha retirado de sus actividades periodísticas y apenas solamente asiste a chequeos médicos y a otras diligencias imprescindibles. Una de las razones que lo impulsaron a darle carácter a esa profesión estuvo que en su pueblo no había comunicadores que transmitieran las necesidades e inquietudes de los pobladores que llegaran a los oídos de las autoridades. Francisco Antonio de Asa, a pesar de que su memoria a veces falla, no recuerda algunas cosas, lo que es propio de 80 años. Sin embargo, rememora algunos episodios vividos por el corresponsal de Patria Chica. En tiempos duros del balaguerismo, es decir, los 12 años de Balaguer, fueron muchos momentos críticos que lo vivió vivir. En algunas oportunidades enviaba noticias y tenía que esconderse porque se conocía el origen de la noticia en aquella época. Solamente uno en Villa González era el que tenía acceso. Todo esto y mucho más que se habla de el señor Francisco Antonio de Asa, son de las cosas que no van a ocurrir porque en Villa González posiblemente toda la población tenga un celular y de esa población hay una gran cantidad que tiene cámara y posiblemente más de una docena de ciudadanos de Villa González tienen acceso a colocar en las redes lo que le dé la gana. Es decir, lo digo porque cuando veo estos íconos de la comunicación que vivieron una época en que el periodismo era un privilegio, era una exclusividad, era justamente un cuarto poder en que un periodista era tomado en cuenta prácticamente como una autoridad o como supervisor de la autoridad. Ya no. Ahorita decíamos que cualquier persona tomaba un bulldozer. Nosotros presenciamos el otro día alguien que le pidió a un funcionario que le pasara un gredar por el acceso a su finca. Y dice, es que no te puedo pasar, pero es que esa finca saca comida del país. Dice, sí, pero el asunto es que es tu finca. Si ponemos un greda del Estado a sacar material de ahí, a pasarlo por ahí, y viene una persona con una camarita, no va a decir que estamos sacando comida necesaria, sino que tú estás sobornando al funcionario que te prestó al greda o que le estás dando un dinero al gredista para que te pase por ahí. Es decir, tenemos que repetir lo que la revista ha estado diciendo. El mundo no es el mismo y cada día esto cambia más. Nadie es ya el poder absoluto. Ya hay muchísimas cosas
que tú no puedes cambiar, ni que seas un juez, ni que seas un presidente, ni que seas un policía. Tú puedes actuar individualmente y cambiar parcialmente las cosas, pero al final, en una democracia, es muy difícil obtener un poder absoluto, ni siquiera en una área. Algunos dicen, ni en mi casa soy el jefe. Y es así, es así. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momentito.